Cordial saludo, amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida, para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. En este lunes, 10 de agosto, la Iglesia nos invita a celebrar la fiesta del diácono San Lorenzo. Y el Evangelio lo tomamos de San Juan en el capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una verdad que reconocen especialmente los campesinos o quienes se dedican a la agricultura. El grano de trigo tiene que caer en tierra y morir para poder germinar en un árbol. El Señor dice: si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El grano de maíz muere para que surja una planta que luego dará muchos más granos. Así tiene que ser la vida del ser humano. Prácticamente cada día estamos muriendo para que otros vivan. Un papá, una mamá, cuando se dedican especialmente al cuidado de sus hijos, en cierto sentido, en cierto modo, están muriendo para hacer que la vida de su hijo progrese. Se desgastan, trabajan con ese fin. Pero el Señor nos llama también a morir a muchos de nuestros intereses, egoísmos, todo aquello que nos impide crecer como verdaderos discípulos. Porque si el grano de trigo muere, da mucho fruto. No se queda en un solo grano, sino que produce otros más. Y dice el Señor: el que se ama a sí mismo, amarse demasiado a sí mismo puede llegar a que nos convirtamos en ególatras, en narcisistas, seamos muy egocéntricos, que todo gire alrededor nuestro, y la vida del hombre siempre tiene que ser salir de sí para darse en bien de los demás. El que se ama a sí mismo, dice el Señor, se pierde, pero el que se pierde a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, estará también mi servidor. Y este Evangelio es a propósito de la fiesta de San Lorenzo, diácono. La palabra diácono significa servicio. Los diáconos en la Iglesia, como un ministerio ordenado, están especialmente en función del servicio a los más pobres. Pues esto fue lo que le sucedió al diácono San Lorenzo. Él en Roma fue encargado especialmente de la atención a los pobres. Y las autoridades le reclamaron que le entregara los bienes que poseía la Iglesia. Ante este requerimiento, él presentó un grupo de personas pobres, de gente de la calle, diciéndoles: esta es la riqueza de la Iglesia, los pobres. Y al final el diácono fue triste. Según la historia que nos dan los padres de la Iglesia, fue quemado en una parrilla, asado. De esta manera fue martirizado. Hoy es un día para nosotros pensar también de qué manera nos podemos entregar al Señor, sirviéndole de corazón como lo han hecho tantos y tantos mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Nos encomendamos al Señor y le pedimos que seamos el grano de trigo que está dispuesto a morir para dar fruto, sobre todo en la entrega a los más necesitados. Y que San Lorenzo, diácono y mártir, interceda por todos nosotros.